inicio con la ponencia. El objetivo de esta charla es justamente explorar los factores que afectan la salud mental en las personas adultas mayores. Identificaremos los trastornos mentales más comunes en esta población y discutiremos estrategias efectivas para promover la salud mental, especialmente en personas adultas mayores. Bien, primero revisaremos brevemente cómo ha ocurrido. Dejamos esto aquí. Ya. El envejecimiento demográfico en México. Para el año de 1990, la estimación del número de personas mayores en nuestro país era de 5 millones, es decir, un 6% de la población. En el año 2022, la estimación fue de 17.9 millones de personas, lo cual correspondía a un 14% de la población. Para el año de 2050, existe una estimación de 33.4 millones de personas adultas mayores en México. Es decir, esto va a incluir al 22% de la población. Conforme avanza el tiempo, cada vez va a ser mayor la proporción de personas adultas mayores, con todas las implicaciones sociosanitarias que esto representa. En relación a la esperanza de vida en México, el caso es similar. Si podemos apreciar en la tabla como en 1930 la esperanza de vida no superaba ni siquiera los 40 años, debido a múltiples factores, sobre todo en el área de salud pública que se realizaron. Esta esperanza de vida ha ido aumentando progresivamente, de tal manera que en 1970 el promedio de vida al nacer era de 61 años, pero para 2023 aumentó a poco más de 75.2 años. Esto a pesar de la pandemia por COVID-19, que desde luego hubo una disminución entre el año de 2021-2022, pero para 2023 ya existe una recuperación de esta esperanza de vida en nuestro país. ¿A qué va en esto? Pues obviamente que la población en el mundo y en México está envejeciendo. Obviamente en países en vías de desarrollo como México, Brasil, la India, este envejecimiento se está dando en un ritmo más acelerado que el que se dio en países desarrollados como Japón, España o Francia. Dicho lo anterior, es conveniente que establezcamos la definición de salud mental, la cual es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. De la misma manera en la que la salud de forma general no únicamente es la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar, también sucede en la salud mental. La salud mental únicamente no es la ausencia de un trastorno mental, sino también implica que las personas puedan hacer frente a los desafíos que se enfrentan día con día en su vida. En este sentido, pues es conveniente preguntarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, si tenemos salud mental. Independientemente de que no existe el diagnóstico de un trastorno mental, vale la pena, con base en esta definición de la OMS, dar esa respuesta. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la salud mental en las personas adultas mayores? Bueno, pues que justamente las personas adultas mayores contribuyen a la sociedad como miembros de la familia y la comunidad. A veces es muy poco apreciado, poco valorado el aporte social que hacen las personas adultas mayores, sobre todo porque en el sentido económico, casi cuando normalmente se mide este factor, pues obviamente las personas adultas mayores son una población que contribuye al aspecto económico en una menor medida que una población adulta joven. Pero esto no es la única contribución que realizan y debemos obviamente destacar más la contribución social que las personas mayores están siempre aportando. Y también es importante destacar que aunque la mayoría de las personas adultas mayores tienen buena salud, es una realidad que conforme vamos envejeciendo, las afecciones de salud mental como la depresión y demencia son más frecuentes, desde luego también acompañándose de otras enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial. Por ello, saber cómo podemos apoyar la salud mental de las personas adultas mayores no únicamente tendrá una contribución a este grupo de población, sino a la comunidad en general. Bien, otro punto importante en relación a la epidemiología a la prevalencia de los trastornos mentales es que entre un 10 hasta un 20% de las personas adultas mayores tienen un trastorno mental. Esto tiene un importante impacto a nivel de los años de vida ajustados por discapacidad, porque representa más del 10% de este balance. Entonces, a la hora que nosotros comentamos o decimos, no, pues qué tanto impacto tienen ciertas enfermedades,
llegaríamos a considerar que enfermedades como diabetes o la hipertensión arterial tienen un gran impacto, ¿no? En la sociedad en relación a la discapacidad que pueden generar. No obstante, enfermedades como la depresión y la demencia ocupan actualmente ya los primeros lugares como parte de la discapacidad en personas adultas mayores. Por eso es que es imperativo que las atendamos o podamos prevenir su aparición. Dentro de los factores que afectan la salud mental de las personas adultas mayores, nos enfrentamos con estos tres elementos: biológicos, psicológicos y sociales. En el ámbito biológico, la edad es, pues desde luego, el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la demencia. ¿Por qué? Bueno, pues, obviamente porque existen ciertas modificaciones en el cerebro y en la química corporal que pueden llevar a la persona a un estado de fragilidad y por ende hacerla más susceptible a ciertas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. No obstante, esto no quiere decir que por el solo hecho de que una persona mayor tenga más de 60 años, ya va a tener la enfermedad de Alzheimer o algún trastorno depresivo. Sin embargo, sí existe una mayor posibilidad de que conforme la persona mayor vaya envejeciendo, pues tenga este tipo de padecimientos. Dicho de otra manera, la mayoría de las personas mayores no tienen demencia. Sin embargo, conforme se envejece, existe una mayor probabilidad de presentarla. Aunado a esto también están las enfermedades crónicas. Como tal, conforme envejecemos, las enfermedades crónicas comienzan a ser también con una mayor prevalencia su aparición. Y estas están íntimamente relacionadas con enfermedades como la depresión y la demencia. El control de enfermedades crónicas, por ende, pues también sería un elemento que habría que mejorar para controlar la aparición de enfermedades como depresión y demencia. Dentro de aspectos psicosociales, nos encontramos ahora con el impacto de eventos de vidas, el impacto de eventos de vida significativos. Por ejemplo, la pérdida de seres queridos, que es más frecuente en las personas mayores, o también la jubilación, que es cuando generalmente ocurre. Aunado a esto, también existe la soledad o el aislamiento, que aunque no son exclusivos de la vejez, sí que suceden con mayor frecuencia. La inactividad física, que también aquí es un elemento importante a destacar, depende mucho del contexto sociocultural. Es decir, en países desarrollados, conforme la gente envejece, suele asumirse que existe una inactividad física. En países en vías de desarrollo, sobre todo en personas mayores que tienen índices altos de pobreza o marginación, esto no necesariamente se da. Es decir, las personas mayores en países en vías de desarrollo suelen tener una mayor actividad física, pero no ocurre a todo el momento. De ahí que no es lo mismo una persona mayor que envejece en Ciudad de México a una que lo hace en Chiapas, a una que lo hace en un contexto familiar, social donde tiene mucho apoyo, a una que lo hagan donde no exista nada de ese soporte. Y desde luego, otro elemento a considerar, que aunque puede ser que ahorita digamos, no, pues ya lo pasamos, es también destacar el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 no únicamente, y desde luego otro le molestias a un nivel directo, o sea, como una enfermedad sistémica que ataca el sistema nervioso, sino también por todas las implicaciones a nivel social, a nivel económico. Claro que también fue un importante elemento que afectó la salud mental de las personas adultas mayores. Entonces, pues estos efectos todavía los estamos resintiendo y permanecerán por varios años aún. Dicho lo anterior, pues como lo hemos comentado, ¿no? Depresión y demencia son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en personas mayores. Vamos a hacer una breve descripción de ambos. La demencia se considera un síndrome, no como tal una enfermedad. Digamos, demencia es el término general, ¿sí? O sea, la globalidad para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva, que implican un deterioro cognitivo, es decir, una disminución de las funciones mentales y que esto además interfiere con la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, una pregunta frecuente es de que si es lo mismo Alzheimer que demencia. Pues no, o sea, el Alzheimer es un tipo de demencia. Demencia engloba toda la totalidad de los tipos de demencia, como enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia por algún tumor o por un evento vascular cerebral. Entonces, ahí están incluidas todos estos elementos. Es importante también destacar que el término demencia senil no debe de ser utilizado. Ese término está en desuso por dos cosas principalmente. Primero, el envejecimiento no es igual a demencia. Entonces, al nosotros utilizar
demencia senil, se asume que por el solo hecho de envejecer ya se tiene una demencia, y no es así. Si bien la edad es el principal factor de riesgo, no es un determinante. O sea, no es que a fuerza la persona ya mayor de 60 años le va a dar demencia. Y por el otro lado, no se aconseja, o más bien está en desuso el término demencia senil, porque crea un prejuicio al pensar o considerar que por el solo hecho de que ya existe una demencia asociada a la edad, ya no se puede hacer nada, ya no tiene un tratamiento o una intervención. Y esto no es así. Claro que existen muchas intervenciones que ahorita vamos a comentar. ¿Cuál es la bronca con la demencia? Bueno, pues que tiene un gran impacto, no únicamente en la parte de la cognición, o sea, no nada más afecta la memoria, el pensamiento, la atención, la orientación, el lenguaje, el juicio, la toma de decisiones, sino también la funcionalidad. La persona pues comienza a ser dependiente para realizar varias de sus actividades como la gestión de finanzas, el tomar un transporte público, el hacerse cargo de su limpieza corporal, y asimismo también tiene un gran impacto en la situación conductual y emocional. En muchas ocasiones las personas con demencia presentan también alteraciones del comportamiento, tales como una mayor irritabilidad, una agresividad verbal con tendencia a la física, muchas determinantes que impactan en gran medida en el aspecto familiar. La persona con demencia también es una persona que tiene un sufrimiento constante a nivel de la familia, porque muchas veces no sabe cómo tratar o no entiende que ciertos comportamientos son producto de la enfermedad y no propiamente de la persona en sí misma. Por ello, pues es también bien relevante que veamos este aspecto desde el punto de vista de la salud pública. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, pues que la mayor parte de casos se dan en países de mediano o bajo ingreso. Es decir, hasta un 60% ocurren en países como México, Brasil, China, la India. Y todo ello pues hace que estos países a lo mejor no cuentan con los suficientes recursos sociosanitarios para poder atenderlas, a diferencia de países con un alto ingreso. Ello implica una mayor carga. En estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se considera que el número de personas con demencia triplicará su cantidad en los próximos 3 años. Actuales estimaciones rondan entre los 50 millones de personas con demencia en todo el mundo. En México se hace más o menos una estimación de 800,000, perdón, a 1 millón de personas con demencia. Y para 2050, pues esta cifra alcanzará más de los 152 millones de personas. Imagínense, pues con todo el contexto de implicaciones, desafíos sanitarios, sociales, económicos que esto conlleva. Bien, ahora chequemos un poquito la parte de la depresión. La depresión es un trastorno mental muy común en personas mayores y este implica un estado de ánimo anormalmente bajo. Ojo con esto, se suele asumir a veces que la depresión es una situación normal en personas adultas mayores y pues nada más fuera de lo real. La persona debe continuar disfrutando su vida plácidamente como lo hace en cualquier etapa de su curso de vida. Em, a veces la depresión se manifiesta igualmente como una pérdida de placer o una pérdida del interés por hacer las cosas que normalmente hacía. Esto también es especialmente importante en las personas mayores porque no siempre se van a manifestar como una tristeza, como se puede ver en personas jóvenes, sino que muchas veces las personas pueden llegar a presentarse más irritables, más enojadas. Entonces, normalmente ocurre esto en el contexto clínico, que dice la persona, oye, pero pues es que, ¿cómo va a estar deprimida si todo el tiempo está gritando, está quejándose, está diciendo pues que no está de acuerdo con lo que hacemos, pelea a cada momento, nos discute? Y usted me dice que está deprimida. Bueno, pues justamente porque la irritabilidad es un síntoma de la depresión en las personas adultas mayores. ¿Cuál es la ventaja de la depresión versus la demencia? Bueno, que la depresión sí tiene un tratamiento un poquito más específico, incluso cuando ya está instaurada, y hay que tratarla de inmediato, obviamente para evitar complicaciones, pero también porque la depresión por sí misma es un factor de riesgo para la aparición de demencia. Em, También hablando sobre cifras epidemiológicas de la depresión en personas mayores en México, hay mucha variabilidad porque depende de dónde se realice el estudio. Hay de un 7 a un 36% en la valoración de consulta externa
Un 10% de las personas mayores que viven en la comunidad puede llegar a presentar síntomas depresivos. Esto ya hemos tenido más apoyo con las últimas encuestas que se han realizado a nivel de salud. Y un 40% de los que presentan múltiples enfermedades o comorbilidades llegan a acompañarse también de depresión. Hay una relación ahí multicausal, o sea, tanto enfermedades como diabetes o depresión tienen una mayor probabilidad de presentar depresión, como personas que tienen depresión es más fácil que presenten enfermedades vasculares. Existe afortunadamente ya una mayor conciencia pública y también, a diferencia de la demencia, en el caso de la depresión sí que existe una gran variedad de tratamientos eficaces, no únicamente a un nivel farmacológico, sino también psicoterapéutico. No obstante, sigue siendo poco reconocida y a veces poco tratada. Por ello es que pues, hacer énfasis desde en que si identificamos a una persona con depresión o con demencia, ¿verdad? Hay que atenderla rápidamente. Pero en el caso especial de la depresión, existen tratamientos eficaces que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de esa persona y de sus familias. Bueno, ahora, en especial, en el caso de la atención y tratamiento de los trastornos de salud mental, de forma general, se hace mucho la recomendación siempre de la depresión con psicoterapia, que sea el primer elemento. No necesariamente siempre se tiene que dar un fármaco, pero en casos moderados y graves, pues es necesario el uso de antidepresivos. Fomentar el conocimiento al respecto. Muchas veces se tiene la idea, ¿verdad?, de que los antidepresivos causan adicción, nada más fuera de la realidad. Los antidepresivos no causan adicción. Hay algunos medicamentos utilizados en psicofarmacología, como las benzodiazepinas, que pueden crear una dependencia, pero esto es cuando no son vigilados. De manera general, de hecho, se debe de promover el uso de antidepresivos, especialmente en personas que cursan con depresión moderada y grave, para evitar unas complicaciones. Otras también de las contribuciones que realiza la salud pública en este aspecto es el fomentar la aplicación de impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco y la restricción de su disponibilidad y comercialización, ya que el consumo de estas sustancias es un factor de riesgo para que se presenten trastornos mentales a cualquier edad y también, desde luego, después de los 60 años. La prevención del suicidio es un elemento igual que debemos de comentar. Si bien las principales cifras de suicidio se presentan entre los 15 y los 29 años de edad, también existe un segundo pico después de los 60 años. Por ello, debemos de prestar especial cuidado. Y finalmente, prevenir y tratar la demencia, así como atender a las cuidadoras. Cuando se hace esto en el contexto clínico, muchas veces pues nada más pensamos o queremos atender a la persona mayor, pero también se le debe dar un tratamiento, varias estrategias de cuidado a las personas que están alrededor de la persona que vive con demencia. En este sentido, también se hablan muchos aspectos de la salud pública y en relación al envejecimiento saludable. Por ejemplo, resultados en salud como la función física, donde la meta es mantener la independencia y prevenir la fragilidad, deben de buscar como objetivo mejorar el equilibrio, la fuerza y la movilidad. Veamos cada uno de estos resultados de salud y comparémoslos con las metas y objetivos. En la función cognitiva, ¿cuál es la meta? Pues obviamente prevenir el deterioro cognitivo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando enfoques multidominio, una actividad física y entrenamiento de resistencia. En este aspecto ha mejorado mucho nuestro conocimiento. Anteriormente pensábamos en el ámbito del envejecimiento y la salud mental que únicamente el ejercicio aeróbico era necesario. Ahora se sabe que también es necesario mejorar la resistencia muscular, justamente para evitar una fragilidad, una mayor dependencia y para evitar justamente el número de riesgos de muerte por cualquier causa. En la salud mental, mantener la resiliencia y el sentido de agencia también es necesario, que la gente pueda gestionar sus propias decisiones. Y para ello es muy importante interrumpir el tiempo sedentario. Esto utilizando la tecnología. Por ejemplo, ahora el uso de dispositivos inteligentes como algunos dispositivos móviles, el uso de relojes inteligentes que pueden contar el número de pasos, pueden ser una gran herramienta también que nos pueden apoyar en este aspecto. Y de esta manera siempre fomentar realizar actividad física de intensidad ligera. En salud social, pues obviamente el sentido de pertenencia y compromiso social con la comunidad, promover que las personas siempre se encuentren en una constante
socialización no únicamente con familiares, sino con quienes los rodean. En esto INAPAM ha tenido un poquito de esfuerzo al respecto, que más adelante comentaré. Y finalmente, el dormir. El sueño es un elemento crucial para mejorar el envejecimiento porque es necesario un buen sueño para aumentar el vigor diurno, aumentar la resistencia, la energía que las personas mayores tengan durante su vida cotidiana. Actualmente existe un gran impacto en el dormir, especialmente en personas jóvenes, pero también en personas mayores, sobre todo con el uso de dispositivos móviles que generan una gran cantidad de luz y cuando este se utiliza ya cuando está oscureciendo, pues genera una alteración en el ciclo circadiano. Así que es importante mejorar muchísimo la higiene de sueño, evitando el uso de pantallas después de las 8 de la noche o por tiempos prolongados, siempre definir una hora específica para dormir y para despertar y evitar realizar actividades fuera del sexo y fuera del dormir en la cama. Es decir, si las personas luego, por ejemplo, además de dormir, van a la cama y van a trabajar, van a ver películas, van a doblar la ropa o hacer tarea, pues no se va a generar una adecuada higiene de sueño. Entonces, todos estos resultados de salud son necesarios para fomentar un envejecimiento activo y saludable. Y en esto las aplicaciones de la salud pública como recomendaciones generales tienen un gran impacto. Bien, ahora, ¿qué sucede en el caso de la salud mental y la salud pública? De repente la respuesta biomédica que únicamente busca atender a la enfermedad de una manera directa no tiene un gran impacto, ya que pues sí, se han generado grandes avances. Ahora pues con el advenimiento de la inteligencia artificial es posible identificar cambios en las estructuras cerebrales incluso antes de que generen los síntomas cognitivos. Y pues no, para que sea ya un poquito más específico, ¿verdad? Y también ha habido grandes avances a nivel de la psicofarmacología, en el cual podemos conocer un poquito más de los mecanismos fisiopatológicos de enfermedades como la depresión y la demencia. Sin embargo, todo este aspecto o modelo biomédico no da respuesta a las grandes desigualdades que existen en las relaciones de poder y de recursos, especialmente en el área de salud. Por ello es que siempre debemos de pensar de forma conjunta. Sí, claro, a quien yo tengo enfrente, pues le voy a ayudar, le voy a recomendar a lo mejor un cierto medicamento, una cierta terapia, pero desde el punto de vista de la salud pública tengo que ir más allá. ¿Qué es lo que puedo mejorar en este elemento? Por ello, uno de los aspectos que se platican muchísimo en salud pública y que pues, ustedes no me dejarán mentir, muchos de nuestros maestros siempre lo comentan, las causas de las causas de las causas, pues son los determinantes de la salud mental, circunstancias que influyen en la salud mental de las personas. Si revisamos el siguiente esquema, podemos apreciar que dentro de las bases, la desigualdad en la distribución de oportunidades, que no se realizan adecuadas políticas públicas y que no existan normas sociales que impacten en estas, va a generar una gran cantidad de alteraciones sociales como discriminación, inseguridad habitacional, una infraestructura inadecuada para las personas mayores, lo cual ocasiona también comportamientos de alto riesgo con un riesgo social elevado y por ello una mala salud mental y enfermedad. Hacia los lados, si se fijan, podemos apreciar más bien datos biológicos, ¿sí? Elementos como la genética, los patógenos, las toxinas, las comorbilidades, factores que influyen directamente, a lo mejor sí, desde un punto de vista biológico. Pero si revisamos bien el esquema, chequemos que la mayor parte de los elementos que contribuyen a una mala salud, a una enfermedad y morbilidad desde el punto de vista de salud mental, es justamente las situaciones psicosociales, los determinantes de la salud mental, que también se relacionan muchísimo con una alteración en políticas de salud, un pobre acceso a un sistema de cuidados, algo que tenemos que tratar ya o ya, principalmente en países en vías de desarrollo. No contamos aún con un sistema nacional de cuidados y si ahorita es muy difícil encontrar un apoyo para personas con demencia o los cuidados apropiados para personas con demencia, imagínense dentro de 30 años en la que se va a triplicar el número de personas con demencia. Entonces, pues por ello siempre debemos de pensar sobre todo en salud pública a nivel global, en que no únicamente pues es una sola situación la que afecta la salud de las personas, sino el conjunto de ellos. ¿Qué estrategias, como todos, se deben realizar de forma intersectorial? Porque pues aquí nada más no es el componente directo de la enfermedad, sino también situaciones sociales que están íntimamente relacionadas. Por ello, las intervenciones en la infancia son muy, muy, muy recomendables.
no únicamente pues de que se le diga a los niños que mejoren su salud, sino también pues a través de políticas que mejoren su alimentación, que desde la escuela tengan ellos conocimiento de cómo es el curso de vida y cómo sucede el envejecimiento y los posibles retos a los que se podrían enfrentar. La emancipación socioeconómica de la mujer es también otro elemento que debe de considerarse. Conforme ha ido avanzando el tiempo, pues ha habido avances en este aspecto, no suficientes aún. Desde luego, si existe una mejoría en las mujeres, pues es un beneficio para toda la sociedad. El apoyo social a las personas mayores es algo en el cual el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores tiene especial intervención. Ahorita igual lo comentaremos. Programas de prevención de estrés y mejora de la vivienda y también, sobre todo, reducción de la pobreza. El principal determinante social para las enfermedades mentales es justamente la pobreza. Es muy difícil mejorar la salud mental de la población si no se mejora la pobreza. Entonces, para que de repente, pues sí consideremos esto, a lo mejor no lo podemos arreglar nosotras así directamente, pero sí favorecer si nos encontramos en lo posterior en ambientes donde podamos incidir en este aspecto, va a tener desde luego de forma directa un impacto en la salud mental. Bien, este es el esquema perdón, la atención que deben realizarse en los servicios de salud mental. En la cúspide, están los centros de larga estancia y servicios especializados, tales como los hospitales psiquiátricos, los hospitales de alta especialidad, hospitales generales. Luego aquí se encuentran servicios comunitarios y servicios de psiquiatría en hospitales generales, tal cual, los consultorios que existen en cada comunidad. Los servicios de salud mental en la atención primaria en salud, que son bastante importantes, y la atención comunitaria no formal y el autocuidado. A medida que nos encontramos en la punta de la pirámide, los costos son mayores y conforme esto va disminuyendo, también bajan los costos. Por ello, en INAPAM hacemos una gran aporte en la atención comunitaria no formal, apoyando justamente a familiares y a cuidadores de personas con demencia y favoreciendo el autocuidado. Hay diferentes programas que se han llevado a cabo en esta institución. Voy a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los centros culturales, estos tienen como objetivo impulsar, promover y fomentar la participación de las personas adultas mayores en un espacio digno y seguro que brinda atención de calidad a través de distintas actividades. ¿Qué ventajas tienen estos sitios? Bueno, que justamente fueron diseñados para que las personas mayores tengan un lugar de esparcimiento y mejora de actividades sociales, cognitivas y físicas. En este sentido, son sitios en las que las personas que brindan este servicio van a mejorar muchísimo la atención que dentro de los ámbitos familiares y comunitarios. Van a promover mucho el fortalecimiento de su capacidad funcional y el despliegue de potencialidades que tal vez ni la misma persona piense que de repente puede llegar a tener. Con todo ello, se va a contribuir a un envejecimiento con bienestar y se garantiza el goce y ejercicio de condiciones de igualdad. Muchas veces lo que es necesario hacer en instituciones y que realizamos dentro del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es darles a conocer los derechos que tienen las personas adultas mayores, no que lo vean únicamente como una situación que da el gobierno, como los apoyos sociales, sino que justamente es un derecho que deben de ejercer ellas por el solo hecho de ser personas adultas mayores. Y asimismo, pues estos servicios que se ofrecen van con ese objetivo. Muchas de las actividades que se realizan en los centros culturales pueden ser realizadas en algunos otros centros deportivos o centros o clubes de personas mayores. Sin embargo, estos fueron diseñados estratégicamente para este tipo de población y tiene esa ventaja que existe una mayor empatía. Las personas normalmente expresan eso, que cuando se encuentran en otros espacios, tal vez son discriminadas, son señaladas, no tienen la suficiente tolerancia o la tranquilidad de atenderlas, mm, pues esta paciencia a veces en muchos sentidos y aquí en INAPAM pues sí se realiza este aspecto que debería pues de implementarse en muchos lugares. Estas son algunas de las actividades que se realizan: humanidades, psicologías, lenguas extranjeras como el francés, inglés desde luego. Hay talleres de artes plásticas y de artesanías en general. Se hace mucha psicoeducación, se brindan herramientas para el uso de tecnologías, el baile y la cultura física. Entonces, por ello es importante que si veamos de una manera general
cómo podemos nosotros contribuir en el aspecto, en el cambio de política pública. En INAPAM lo que hacemos muchísimo es justamente dar cuenta a la población que la desigualdad de ingresos y la educación deficiente se va a traducir en una distribución desigual de oportunidades. Por ello, es importantísimo que no únicamente veamos el mejorar la salud de la persona en concreto, a decir, ah, bueno, pues sí, vamos a mejorar su depresión dando un antidepresivo, sino además revisando todos los factores sociales que pueden estar contribuyendo a esa depresión. De la misma manera, en el caso de la demencia, no nada más ver, ah, pues la pérdida de memoria que le está ocasionando una afectación, no, sino nada más, si además ver qué otro impacto tiene en las personas adultas mayores. Por ejemplo, las opiniones, los prejuicios hacia las personas mayores, que están a veces, muchas veces normalizadas dentro de nuestra sociedad, tienen un gran impacto en la salud mental de la persona mayor. Y lo que busca mucho, por ejemplo, INAPAM, es justamente cambiar este pensamiento, tratar de dar un poquito más de cultura del envejecimiento. Bien, entonces como conclusiones, invertir en determinantes sociales de la salud es clave para crear sociedades más sanas de forma menos costosa y efectiva. Recordemos la pirámide, mientras más contribuyamos en en el autocuidado, en, en las medidas pues, de envejecimiento saludable, va a ser más efectivo y menos costoso todo esto y más desde un punto de vista de salud pública. La salud mental en la vejez es también un aspecto fundamental que influye directamente en la calidad de vida de las personas mayores. Por eso sí o sí tiene que ser parte de nuestra agenda, más si estamos involucrados en la salud pública. Y a través de políticas y programas de salud pública bien diseñados, podremos mejorar muchísimo el bienestar mental de esta población, no nada más a través de una situación directa, sino atendiendo los determinantes sociales, como pues dicen muchas veces, las causas de las causas de las causas. Bien, pues en INAPAM es lo que tratamos de hacer continuamente, no únicamente dar que sí existe, una atención directa en la clínica, sino también fortalecer estos otros aspectos. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues desafortunadamente no, el impacto es nada más, muchas veces en Ciudad de México existen pocos lugares en el país que también tengan este tipo de programas como los que realizan los centros culturales. Em, Recortes en el presupuesto también, es necesario mencionarlos, pues no se puede hacer a veces lo mismo con menos dinero, pero vamos, pues en la medida de lo posible tratamos de en INAPAM siempre contribuir a la mejoría del bienestar mental, social, físico de las personas adultas mayores. Hecho. Bien, pues con esto finalizo. Estoy atento a dudas o comentarios.